Muy bien, en esta ocasión continuamos trabajando con álgebra número 3, en particular lo que es la unidad número 1 sobre los espacios vectoriales. Estaremos contestando algunas dudas que han surgido durante la clase, siempre con tercer año de física matemática. La primera interrogante es, ¿cómo saber si un conjunto es un espacio vectorial? Muy bien, para iniciar debemos de estar claros del concepto o de la definición de espacio vectorial, el cual se puede definir como un conjunto no vacío que se encuentra bajo la operación de la suma y un conjunto K bajo la operación del producto escalar. Es decir, se puede decir que se está hablando de un espacio vectorial cuando se hace la demostración de 10 axiomas en particular. Una vez que se demuestran estos 10 axiomas, yo puedo decir si se trata o no de un espacio vectorial o de otra estructura algebraica. Pero, ¿cómo saber si un conjunto es un espacio vectorial? Tengo que analizar muy bien esta interrogante, porque yo puedo tener diferentes conjuntos y puedo determinar si ese conjunto, llámese reales, complejos, racionales, irracionales, naturales o enteros, si es o no un espacio vectorial. Para ello, vamos a trabajar un ejemplo. Determina si las cuaternas que se indican denotan espacios vectoriales con las operaciones que se indican. Tenemos entonces AR bajo la operación de la suma y AQ bajo la operación del producto. Es decir, los reales bajo la suma y los racionales bajo el producto. Acá, para determinar si son o no son un espacio vectorial, y no quiero realizar los 10 axiomas, puedo apoyarme del axioma 1 y el axioma 6. Es decir, una ley de composición interna y una ley de composición externa. En donde la regla me dice que para todo definimos XY pertenece al primer conjunto, que sería los reales, tal que al efectuar la suma de X más Y, esta siempre va a pertenecer a los reales. Esta es una ley de composición interna, donde me dice que si, por ejemplo, yo sumo dos reales, definamos como reales a un medio, más, podría ser 4. Al efectuar esta suma, voy a obtener otro real. Acá yo puedo colocar la unidad. Buscamos mínimo común múltiplo, que sería 2. Me quedaría 2 entre 2 a 2 por una, por una, más 2 entre 1 a 2, por 4, 8. 8 más 4 me da 9 medios. Y 9 medios es un número real, por lo tanto, se cumple esta propiedad. Luego el axioma número 1. Luego tenemos el axioma 6. Para todo X pertenece a los reales y para todo alfa pertenece a los racionales, tal que el producto escalar de alfa por X va a pertenecer a los reales. En este caso también podemos suponer algún ejemplo donde definimos quién sería nuestro escalar. Nuestro escalar tiene que ser un número racional, es decir, un número fraccionario que podría ser 4/3. Y los números reales podría ser cualquier número, se me ocurre el número 3. Entonces yo aquí automáticamente realizo el producto, puedo multiplicar el 3 puedo simplificar, el 3 que está multiplicando con el 3 que está dividiendo y me queda 4. Y 4 es un número real. Por lo tanto, puedo decir que la primera cuaterna que me dan sí es un espacio vectorial. Luego tenemos en el caso del segundo. En el caso del segundo tenemos invertidos los conjuntos, es decir, tengo que los racionales bajo la suma y los reales bajo el producto. Vamos a ver si se cumple o no que son espacios vectoriales. Lógicamente, una vez demostrado el axioma 1 y el axioma 6, perfectamente puedo trabajar del axioma 2
al axioma 5 y del axioma 7 al axioma 10 para poder determinar qué es un espacio vectorial. Tenemos que para todo XY pertenece a los racionales, tal que la suma también pertenece a los racionales. Si realizamos un ejemplo, acá tenemos un medio más 4. 4 se puede cruzar como un racional porque lo puede cruzar 4 sobre 1 y esto nos dio 9 medios, que significa que la suma de dos racionales sí nos va a dar otro racional. Entonces se cumple el primer axioma. Ahora vamos con el axioma número 6. El axioma 6 nos dice que para todo x que pertenece a los racionales y para todo alfa que pertenece a los reales, tal que el producto escalar va a pertenecer a los racionales. En este caso podemos tomar como, tenemos que alfa es un real. Dentro de los reales podemos tomar a raíz de 2. Que raíz de 2 es un número irracional, el cual pertenece al conjunto de los números reales. Tenemos a x, que me dice que tiene que ser un racional, que puede ser un medio. Esto va a ser igual, acá podemos poner la unidad, raíz de 2 por 1 raíz de 2 sobre 2. Como observamos acá, al sacar la raíz de 2 me da que es un número periódico y los números periódicos son números irracionales. Si ese número periódico lo sigo dividiendo entre 2, voy a seguir trabajando con un número irracional, el cual pertenece a los reales. Pertenece a los reales, pero no pertenece a los irracionales. ¿Por qué? Porque este es un número irracional, que los irracionales se pueden representar como Q'. Entonces no cumple este axioma. Al no cumplir este axioma, decimos que no es un espacio vectorial. En este caso particular lo hicimos con número para poder determinar o ver la particularidad, pero por lo general se debe de trabajar las propiedades y se debe argumentar por qué es o no es un espacio vectorial. Luego tenemos para qué sirven los espacios vectoriales. Como conocemos, los espacios vectoriales tienen sus aplicaciones en las ramas de la matemática, la ciencia y la ingeniería. Se utilizan en métodos como las series de Fourier, que se utilizan en las rutinas modernas de comprensión de imagen, de sonido, o proporcionan el marco para resolver ecuaciones en derivadas parciales. También estos espacios vectoriales sirven para la parte espacial de los vuelos y sistemas de control. Tenemos un ejemplo donde se puede ver el sistema de control para un transbordador espacial, donde se tienen determinado o bien definido lo que vendrían siendo los conjuntos, y aparte de ello, acá se podría interpretar como un conjunto, y acá tenemos las operaciones que se están realizando entre ellos, que estas operaciones lógicamente ya vendrían a estar definidas como aceleración requerida para la inclinación, razón de cambio, dinámica del transbordador, inclinación de la nariz, acelerómetro, error de aceleración, es decir, ya con concepto un poco más físico, o en este particular del sistema de control de un transbordador espacial, que es donde está la importancia, una de las aplicaciones de los espacios vectoriales. ¿Cómo saber si un conjunto es un subespacio vectorial? Muy bien, ya habíamos definido un espacio vectorial, siendo acá que un subespacio vectorial es una porción o una parte del espacio vectorial, es decir, el subespacio vectorial está incluido dentro del espacio vectorial. Y en este caso tenemos un ejemplo. Tenemos que el espacio vectorial que ya está definido o que ya se conoce, que es R2 bajo la suma y R bajo el producto, es un espacio vectorial. Y dentro de este espacio vectorial hay dos subconjuntos que son T y S.
Estos subconjuntos representan los subespacios vectoriales, en donde voy a determinar yo si realmente son o no son subconjuntos del espacio vectorial. Si resulta que sí son subconjuntos del espacio vectorial, automáticamente yo deduzco que son subespacios vectoriales. Tenemos que T no es un espacio vectorial, pues el vector nulo 0, 0 no pertenece a T. ¿Por qué decimos que el vector nulo no pertenece a T? Porque si yo hago X y hago Y que valen 0, 0, acá Y vale 0 igual a X que vale 0 más 1. Y 0 más 1 me va a dar 1. Y 0 es diferente que 1. Entonces no tiene el par ordenado 0, 0. En cambio, en S, si yo hago 0 igual a 2 por 0. Y 2 por 0 es 0. Entonces resulta que son iguales. Por lo tanto, S sí es un subespacio vectorial. Pero para poder ser un subespacio vectorial, debe de cumplir con unas condiciones suficientes. Estas condiciones son 4, las cuales son que S tiene que ser diferente del conjunto vacío, es decir, el subespacio debe de contener elementos, el subespacio debe estar incluido en el espacio vectorial, X debe de pertenecer al subespacio y Y debe de pertenecer al subespacio. Entonces la suma de X más Y pertenece al subespacio, es decir, se cumple el axioma 1. Y alfa pertenece al subespacio y X pertenece al subespacio, entonces el producto escalar de alfa por X pertenece al subespacio, es decir, lo que vendría siendo el axioma número 6. Si vemos el axioma 1 y el axioma 6 son muy importantes para poder determinar esto. Ahora veamos cómo S sí cumple con estas condiciones. En el caso de la primera y de la segunda, estas son por definición. S es diferente del vacío, como podemos ver acá S está formada por X y Y, es decir, dos elementos, o que vienen a formar el par ordenado XY. S está incluido en el espacio vectorial, es decir, el subespacio está incluido. Acá nos hacen mención que los subconjuntos, es decir, que pertenecen a R2, y si nos fijamos R2 está acá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces están incluidos y tiene la condición que Y es igual a 2X. Ya el axioma 3 y 4 son los que debemos de demostrar. En este caso tenemos el axioma, el axioma 1 o ley de composición interna. El par ordenado XY pertenece al subespacio y se puede definir un nuevo par ordenado como X' y Y', que también debe de pertenecer al subespacio vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que Y es igual a 2X y que Y' es igual a 2X', entonces puedo establecer lo siguiente. Puedo decir que esta Y' que se encuentra, podríamos decir sumando, la puedo pasar a restar. Entonces me queda Y menos Y'. Igual ocurre con 2X, pero en este caso tendríamos 2X menos 2X'. 2X menos 2X', donde podemos sacar factor común 2, que es lo que tenemos acá, y nos queda dentro de paréntesis X menos X'. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos pueden formar el par ordenado X menos X' y Y menos Y', que siempre debe de pertenecer al subespacio vectorial. Entonces el par ordenado XY va a pertenecer a menos X' y menos Y', que serían estos los que encontramos que estuvimos despejando, lo cual va a pertenecer al subespacio vectorial.
Y el axioma 6 que nos dice que A alfa pertenece a los reales y el par ordenado de XY pertenece al subespacio. Entonces el producto va a ser igual a Y igual a 2X, donde voy a multiplicar por alfa. Entonces me va a quedar, al multiplicar todo con alfa, me va a quedar alfa Y igual a 2 alfa X. Que entonces esto me va a equivaler a que yo tenga un par ordenado alfa X y alfa Y, el cual debe de pertenecer al subespacio vectorial. Entonces acá puedo extraer, podríamos decir que en ambos se repite alfa, lo sacamos y me quedaría alfa por XY, el cual pertenece al subespacio vectorial. Esto permite demostrar los demás axiomas y por consiguiente que son igualdades que pertenecen a R2 y que se cumple que S está incluido en R2, que era una de las segundas condiciones que teníamos. Luego tenemos, ¿cuál es la importancia de los espacios vectoriales en la vida cotidiana? En la vida cotidiana los espacios vectoriales tienen aplicaciones o se involucran arduamente en las ciencias, principalmente. Esto hace presencia en la ingeniería, dándole al individuo, esto da las habilidades o da las capacidades de resolver problemas, de la parte de resolución de problemas. También ayudan al desarrollo de capacidades como formalizar, razonar rigurosamente, representar adecuadamente un determinado concepto, ya sea matemático o físico, porque como podemos observar acá, se aplican bastante lo que son las fuerzas, aunque se aplican lo que son fuerzas, los cuales representan un vector por tener sentido, módulo y dirección. También tenemos otras magnitudes en física que se suelen clasificar en magnitudes escalares y en magnitudes vectoriales, y todas las magnitudes vectoriales tienen las características propias de un vector. También se puede utilizar en la ingeniería, en la ciencia, en la computación para el desarrollo de lenguajes de programación. También se puede utilizar para la creación de gráficos en 2D, 3D y demás. Muchas gracias por la atención prestada.